cuando en el siglo XVIII, cuando nació Simón Bolívar, Venezuela, que era en ese momento una colonia, estaba inserta en la economía mundial como un país exportador de materias primas hacia el mercado capitalista mundial, pues, ¿no? Estamos en el siglo XXI, han pasado la independencia, la república, ha pasado unas cuantas revoluciones más o menos nacionalistas, y Venezuela sigue siendo un país exportador de materias primas para el sistema capitalista mundial, lo que pudiera indicar que el conocimiento, la tecnología, la ciencia, la cultura que se produce en las universidades, por lo menos aparentemente no contribuye en nada para que el país avance en términos históricos, o contribuye muy poco. No significa que el país no haya cambiado, ha cambiado bastante, pero de una u otra manera, a pesar que ha cambiado, sobre todo ha cambiado en muchos aspectos de la desvinculación de los poderes mundiales en la última década. Pero realmente pues existe, nosotros tenemos un capitalismo anglosajón de hace aproximadamente 250 años, dominando al mundo, y donde pues las mismas vínculos de la dependencia, como dirían los autores de los años 60, se han mantenido pues décadas tras décadas, siglo tras siglo y gobierno tras gobierno. Y en esa perspectiva pues de cuáles son los pasos históricos que necesita dar Venezuela para alcanzar su pleno crecimiento económico y la plena satisfacción de las necesidades de su población, que es el objetivo de cualquier gobierno y de cualquier sistema de gobierno en el mundo, y más aún de un gobierno revolucionario, socialista, popular, como se pregona pues el actual gobierno venezolano. Es imprescindible pues que las universidades se coloquen a la altura de esos cambios, y hasta el presente consideramos que no ocurre así, pues. Hay una serie de nudos problemáticos en las universidades. Está el punto de la exclusión. Hay que decir, por cierto, que la democracia puntofijista multiplicó por 30 en los primeros 20 años, entre el año 58 y el año 80, se multiplicó por 30 la cantidad de estudiantes universitarios en el país. Por 30. En cambio, la revolución bolivariana ha multiplicado por 4, o casi acaso por 5, si se llegó a 3 millones. La cifra que yo conocía era 2.400.000, ¿no? O sea que la masificación, los problemas con la calidad de la educación, etcétera, que se pueden cuestionar ahorita, también se cuestionaron en su momento en los años 60 y 70 a toda esa explosión masificada de las universidades en Venezuela, con los ADECO y con los copellanos. O sea que no estamos abordando un terreno desconocido, y repito, la democracia puntofijista multiplicó esa cantidad de alumnos con relación a lo que había cuando Pérez Jiménez por 30 y no por 4. O sea que el problema de la masificación no es nuevo en Venezuela. Lo que sucede es que la revolución bolivariana lo que hizo fue saldar una circunstancia que se había represado en los 20 años inmediatos anteriores, durante los años 80 y 90, y que se había manifestado en el conocido debate sobre si deben existir mecanismos especiales de ingreso, pruebas seleccionadoras, etcétera, ¿no? Como aparentemente todavía las hay en algunas universidades autónomas, como hay también venta de cupos, ¿no? Se dice que en la Universidad del Zulia, donde yo provengo, pues en la Facultad de Medicina, pues los cupos para estudiar medicina se venden incluso por varios millones. Sucede que tenemos un país que tiene graves problemas para el ejercicio de la justicia, y ese es uno de los escenarios donde la justicia no actúa. Pero evidentemente existe una política de exclusión, y que, digamos, es un debate que se ha dado suficientemente. Igual el de la falta de la democracia interna, no solamente por aquello de que los obreros y los empleados no son considerados parte de la comunidad universitaria, sino por el excesivo
control de atribuciones del Consejo Universitario. Yo puedo mencionar un caso de la Universidad del Zulia, que los consejos universitarios eligen a las comisiones electorales. En general, los consejos universitarios deciden sobre todo en las universidades, se pagan y se dan el vuelto. Las autoridades actuales rectorales fueron electas en septiembre de 2008, en julio, pues asumieron en septiembre, octubre de 2008. Y en diciembre de 2008 la Comisión Electoral impugnó el proceso electoral de rectores y lo anuló y convocó a realizar un nuevo proceso electoral porque estaba viciado. Al día siguiente, el Consejo Universitario se reunió, nombró una comisión electoral que se reunió inmediatamente y revocó la decisión del día anterior y le dio continuidad a la actual gestión rectoral. Ese es algo que ha ocurrido 3 veces en la última década. O sea, si la Comisión Electoral decide algo contra la mayoría del Consejo Universitario, el Consejo Universitario la destituye y nombra otra. En cuestión de horas, que no pasan ni siquiera 24 horas, están destituidos. Incluso habría que decir que las apelaciones, las sanciones, todo van para el Consejo Universitario. Entonces, realmente, el democratizar la universidad pasa por democratizar el Consejo Universitario y, como estaba planteado en la ley que fue vetada, distribuir ese poder en 5 o 6 instancias distintas. Y la Comisión Electoral, entre otras cosas, tiene que ser autónoma, independiente, ser electa aparte del Consejo Universitario y no debe tener nada que ver con el Consejo Universitario ni con los rectores, entre otras cosas, pues. Y eso tiene que hacerlo una ley, necesariamente. El problema de la estructura interna de la universidad es que están concebidas como feudos. Bueno, el profesor dijo algo, no sé si él tiene el mismo concepto que yo, pero las facultades son unos feudos, las escuelas son unos feudos, los departamentos son unos feudos, los institutos de investigación son unos feudos, las cátedras son unos feudos, y donde no entra nadie, el que entra es el que yo quiero que entre, exclusivamente. El que va a seguir las investigaciones que yo sigo, el que va a repetir lo que yo he repetido 20, 30 años, etcétera. Entonces tenemos, por ejemplo, repetición de instancias universitarias. Pues hay un departamento de matemáticas en la Facultad de Ciencias, hay un departamento de matemáticas en Economía, hay un departamento de matemáticas en Humanidades, un departamento de matemáticas en Ingeniería. ¿Por qué no existe un solo departamento de matemáticas para toda la universidad? Para poner un caso. Existen facultades que tienen funciones similares, materias similares. Por ejemplo, en la Universidad del Zulia hay 3 facultades: Facultad de Ciencias Económicas Sociales, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Facultad de Humanidad y Educación, porque esas 3 facultades no son una sola facultad, de Ciencias Sociales y Humanas, por ejemplo. Igual, Facultad de Agronomía, Facultad de Veterinaria, porque no hay una sola facultad o una sola instancia de Ciencias del Agro, o igual con la Facultad de Odontología y Medicina, porque hay una Facultad de Ciencias de la Salud, o algo así. Pues yo en realidad no tengo una propuesta exacta y acabada, pero evidentemente la estructura universitaria actual está realmente fosilizada y se presta para que existan mandarines y señores feudales que tienen agarrado una especie de poder colegio electoral con el cual sobreviven, y que tiene que ser transformado también necesariamente por ley, como está contemplado, porque en la ley actual, la vigente ley de 1970, pues aparece cómo se organizan las universidades, porque está dividido facultades, escuelas, aparece cómo se eligen las autoridades, los requisitos para ser rector, etcétera. No tiene nada de extraño que una nueva ley determine lo mismo, pues simplemente no se está agregando nada nuevo. La cuestión del control hacia los docentes, que yo creo que es algo importante también, que no existe. Un profesor ingresa a la universidad y verdaderamente no hay manera de saber qué es lo que está haciendo como docente el profesor en el aula de clase. Y uno conoce, digamos, por vía de los propios estudiantes, que hay profesores que están repitiendo un conocimiento que se quedó 30 años atrás, y además repiten el mismo conocimiento de hace 30 años.
Gobierno Bolivariano.